Los impactos y los daños causados por el conflicto armado en Colombia. Las situaciones y los testimonios expuestos a continuación muestran que la ferocidad de la guerra altera el mundo de las personas y de las comunidades, que provoca emociones, pensamientos y conductas inusuales mediante los cuales las víctimas y los grupos intentan hallar sentido, explicar, afrontar, controlar y sobrevivir. Son situaciones extremas que obligan a reaccionar de una manera distinta a la habitual, que causan sufrimiento intenso y pueden causar impactos duraderos en diversos ámbitos. Daños emocionales y psicológicos. Las prácticas de violencia sufridas por miles de personas en Colombia provocan daños e impactos que afectan la integridad de las víctimas. Los impactos psicológicos deterioran las relaciones interpersonales y la salud física. Las pérdidas económicas generan inestabilidad emocional. Los impactos colectivos afectan a las capacidades y posibilidades individuales. Las víctimas refieren al miedo como la emoción más constante y generalizada. El clima de terror llevó a que muchas personas experimentaran sensaciones permanentes de vulnerabilidad y amenaza. Víctimas sienten odio y rabia por la vivencia de injusticia. Los daños morales son el resultado de la pérdida de valores significativos para las personas y las comunidades. Muchos de los actos violentos buscan degradar la dignidad de las personas y sus comunidades, devaluar ideales y creencias y violentar los valores más íntimos que sustentan la identidad colectiva. Las comunidades afectadas narran con gran dolor e indignación la forma en que los actores armados ejercieron su violencia. Sus burlas y ofensas expresaban el desprecio hacia sus prácticas religiosas y culturales, sus características fenotípicas y afiliaciones políticas. Para que las víctimas no fueran acusadas como causantes de la violencia que ocurría en sus regiones, muchas personas optaron por ocultar o prescindir de sus documentos de identidad, silenciar su pasado, mentir acerca de sí mismos e incluso negar sus creencias. Daños políticos. Las expresiones de protesta, de movilización social y de pensamiento crítico han sido asociadas a subversión o terrorismo y condenadas a la criminalización y a la persecución. Las víctimas recuerdan el asesinato de familiares, personas vecinas y amigos que defendieron derechos laborales, que protestaron por los abusos de poder ejercidos por empresas, terratenientes, autoridades y funcionarios públicos, y que lideraron formas de organización para promover ordenamientos políticos, económicos y sociales alternativos e incluyentes. Se identificó el asesinato de líderes sociales como otra forma de intimidación a la actividad política. Los daños socioculturales se refieren a las lesiones y alteraciones producidas en los vínculos y relaciones sociales. Daños ambientales. Desde 1986, la guerrilla del ELN y posteriormente las FARC han dinamitado centenares de veces los oleoductos en Colombia, ocasionando el derrame de miles y miles de barriles de petróleo crudo sobre ríos y bosques que han dejado graves daños a la naturaleza y a la economía del país. Los grupos armados ilegales interactúan con el sector de hidrocarburos a través de secuestros, atentados contra empleados y contratistas y extorsión. Sin embargo, los ataques contra la infraestructura petrolera son los que cobran mayor importancia para los actores ilegales, principalmente las guerrillas de las FARC y el ELN. Daños sociales. La presencia de actores armados y los crímenes que cometieron atentaron contra creencias y prácticas fundamentales para las personas y los colectivos, ya que éstas dan sentido, definen y asignan posiciones y funciones sociales determinantes en la vida social y cultural. Los pueblos y las comunidades indígenas y afrocolombianas han visto que sus territorios han sido usados, controlados, usurpados y expropiados para distintos fines. La guerra librada por el control territorial ha impedido que estas comunidades puedan ejercer la autonomía consagrada constitucionalmente y practicada ancestralmente. Las masacres son una modalidad que los actores armados privilegian por su capacidad de instar el terror y despoblar territorios.
Varias masacres estuvieron acompañadas de saqueos, quemas y vedas forzadas, como resultado de la orden impartida por los victimarios de abandonar los sitios de manera inmediata. Un gran ejemplo de esto fueron la cancha pública del Salado, la escuela de San Carlos y el templo religioso en Bojayá. El lugar de paz y del recogimiento se convirtió de repente en el lugar de horror, la destrucción y la muerte. La desaparición forzada es un delito complejo que supone la violación de múltiples derechos humanos y que, cometido en determinadas circunstancias, constituye también un crimen de lesa humanidad. El 30 de agosto es el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, la cual es una forma de violencia capaz de producir terror, de causar sufrimiento prolongado, de alterar la vida de familias por generaciones y de paralizar a comunidades y sociedades enteras. En Colombia han sido desaparecidas alrededor de 60.630 personas en los últimos 45 años en el marco del conflicto armado. El desplazamiento forzado y la pérdida de viviendas, animales, modos de vida y territorio también quedaron marcados en las memorias del dolor. Entre enero y junio del año 2020, 16.190 personas han sido desplazadas en el territorio nacional. Así lo revela el último informe presentado por 13 congresistas de los partidos Alianza Verde, Polo Democrático, Cambio Radical Liberal, Colombia Humana y la U sobre los avances de la implementación del Acuerdo de Paz. Las víctimas de estas son diversas, pues no pertenecen a una etnia, una religión, una clase o un grupo social en específico. Muchas de estas personas están inscritas en una plataforma múltiple que debería ser responsabilidad de todo el país. Estamos hablando de estabilización socioeconómica, reconocimiento social, inclusión política y reparación moral. El desplazamiento de campesinos básicamente llevaba al despojo de sus tierras para que luego terminaran en manos de empresarios y políticos, y esto se daba bajo amenazas como exigirles vender a un precio regido por ellos mismos. Ariel Ávila Martínez, quien es un politólogo y periodista colombiano que actualmente es el subdirector de la Fundación de Paz y Reconciliación de nuestro país. Secuestro. En la historia de violencia de Colombia, el secuestro ha sido uno de los crímenes más atroces que han sufrido los colombianos, llegando a registrar más de 39.000 víctimas entre 1970 y 2010, según el Centro Nacional de Memoria Histórica. La época con más secuestros en Colombia fue a finales de la década de los años 90, cuando el país llegó a registrar más de 3.500 casos, alcanzando su pico máximo el año 2000, en una época en la que confluían varios grupos armados como guerrilla y paramilitares que estaban en plena guerra contra el Estado. Sin embargo, casi 2 décadas después, las cifras de secuestro en Colombia bajaron dramáticamente y para finales del 2018 se registraron 170 casos, según información de la Policía Nacional. Aunque las autoridades aplauden esta reducción, la dinámica del conflicto se ha transformado y la delincuencia común, que es ahora la mayor perpetradora de secuestros en el país, es el nuevo frente de ataque. Con el secuestro no sufre solamente la persona privada de la libertad, el sufrimiento se extiende a sus familiares sometidos a toda suerte de incertidumbres, presiones y a experimentar sus propios vacíos y pérdidas. Violencia sexual. En Colombia, según reportes de organismos nacionales e internacionales, las mujeres han sido víctimas de múltiples, atroces y sistemáticos crímenes del conflicto armado. Las cifras del Registro Único de Víctimas al 31 de marzo del 2013 registran que entre 1985 y el 2012, 1.431 mujeres han sido víctimas de violencia sexual. Los hechos de violencia han dejado huellas profundas y diferenciales en sus cuerpos y en sus psiquis, han trastocado su cotidianidad y han alterado sustancialmente sus creencias y sus formas y proyectos de vida. La tarea de esclarecer las dimensiones y la sistematicidad de la violencia sexual dentro del conflicto armado colombiano registra importantes dificultades. Esto ocurre por la pervivencia de aspectos sociales y culturales que han naturalizado la violencia contra la mujer y la población LGTBI, en especial la violencia sexual. A pesar de esos obstáculos, el trabajo de campo realizado por el Grupo de Memoria Histórica recogió una memoria testimonial que permitió registrar la ferocidad y la brutalidad con la que estos crímenes fueron y siguen siendo cometidos. Uno de esos valientes testimonios es que una joven de 18 años fue raptada por paramilitares
en la zona nororiental de la ciudad de Medellín. Fue violada en grupo, quemada en varias partes de su cuerpo con cigarrillos y marcada con un objeto cortopunzante, tal como se muestra en la fotografía tomada por Jesús Abad Colorado en noviembre del 2002. Impactos y daños del conflicto armado. Muchas víctimas asociaron su sufrimiento no solo a los actos violentos sufridos, sino a la falta de justicia, indolencia social y a la precaria atención estatal recibida. A las frustraciones y daños que provoca la persistencia de la impunidad se suma el desgaste emocional, el empobrecimiento y la revictimización que deriva de las deficiencias en la atención de las víctimas por parte del Estado y la política de reparación. Ahora bien, y teniendo en cuenta que toda impunidad es inmoral, los testimonios y las experiencias de las víctimas dejan claro que la guerra les ha impuesto una impunidad política, social y moral. Las víctimas despojadas y ultrajadas no tuvieron capacidad para hacer valer sus derechos, porque la autoridad no se hizo responsable por las vidas de la ciudadanía, porque la guerra rompió los límites legales y morales de las relaciones sociales y todas las acciones encontraron algún tipo de justificación en este contexto. Es esta vulnerabilidad de la sociedad colombiana, entre otras razones, lo que invita a tratar la causa de las víctimas, a hacerla suya y a tener la capacidad de defender para ellas lo que la ciudadanía en general reclama para sí. Las víctimas tienen claro que su experiencia hizo frágil la democracia y que la impunidad frente a los crímenes cometidos se cierne como una amenaza contra la integridad de cualquier persona o grupo, disminuyendo las posibilidades de consolidar garantías de no repetición de los hechos de violencia.